¿Cómo estás, Paco? Me da gusto Pues, saludarte. Pascal, muchas gracias porque me da siempre la oportunidad de venir a tu programa, pues ya por terminar esta fase de la vida profesional, 9 años se van a cumplir del mandato del comisionado fundador con mayor mandato así conferido por el Senado. Pero ahora, pues metidos como ha sido y siempre la vida de esta institución, plagada de pues circunstancias que la hacen ser centro también de noticia. Pues resulta que los senadores se demoraron demasiado, y a los hechos todavía no logran pues dos comisionados nuevos, porque eso hay que verlo así. Entonces, nosotros íbamos a enderezar o a promover la controversia constitucional, lo íbamos a hacer ya los primeros días de marzo. En eso hubo blanco en el Senado, nos Ujú. avisaron, ya habían nombrado a dos futuros compañeros, y eso nos daba la tranquilidad de ya no tener que llegar a la angustia del término de mi mandato para que el INAI no se quede en un progresivo despoblamiento, como Ujú. es otro problema que puede pasarle, y que no pueda por esa razón resolver sus competencias, hacer su papel, un papel que tú lo has visto, es útil indiscutiblemente para la Ujú. democracia y muy necesario además. Déjame Pero preguntarte esto, Paco. Cuando tú sí, termines tu gestión y si no hay ningún nombramiento, ¿con cuántos comisionados se quedará el INAI? sí, si llegara a pasar eso, que esperemos no sea así, llegaría a quedarse con cuatro y entonces no habría quórum para resolver. No quiere decir esto que el INAI al día siguiente ya cierre las puertas y se Ujú. tire al suelo. No, pero llevaría la labor adjetiva, promoción del conocimiento, socialización, Ujú. a capacitación a los sujetos obligados, que son a nivel nacional más de 8,000. No podría O sea, resolver recursos, por ejemplo. no podría resolver los recursos, que Ujú. son los dos motores o los motores medulares Ujú. de su competencia, que es resolver recursos de revisión en materia de transparencia y acceso a la información, Ujú. y o en materia de protección de datos personales. Entonces se diría una cosa, pero esto no es atípico ni está aislado. El problema es que esto dicen algunos, bueno, es normalidad democrática, como cuando el Ejecutivo le veta una ley y entonces la vuelve a hacer el Legislativo, la corrige, la vuelve a vetar. Esos son los ping-pong de la democracia y de Ujú. la división de poderes. Sí, nomás que aquí hay una situación crítica, la que estamos diciendo. Y esto coincide con otra razón. La COFESE estaba así, estaba varada, sin posibilidades de resolver sus competencias sustantivas, hasta que la Corte, Ujú. afortunadamente hace 3 meses, casi 3 meses, después que la propia COFESE tuvo que enderezar una controversia, Ujú. le ordenó al Senado, le ordenó en ese caso al presidente, porque en el caso de la COFESE y del IFT, que también está igual, Ujú. ese es el otro asunto, que también está igual, sin propuestas del Ejecutivo para nombrar los comisionados que faltan. Sí. Entonces ahí en ese caso es el Ejecutivo el que propone. Ahí la COFESE tuvo que enderezar esa controversia y la Corte le dio Ujú. la razón, y entonces sí ya el presidente mandó la Oh, propuesta y ajá. entonces sí ya el Senado pudo nombrar. Oye, Acá es a la Paco, inversa. Sí, déjame preguntarte, ¿qué piensas por el dicho del presidente al vetar estos dos nombramientos de que hubo enjuagues entre Morena y el PAN? bueno, primero que si él se refiere a enjuagues como los acuerdos parlamentarios al margen de, pues es la historia de la política. Los arreglos parlamentarios son arreglos, son entendimientos. Ujú. Yo no quiero, ni debo, ni voy a juzgar, ni voy a calificar las personas que fueron pues defenestradas con su veto. Ujú. Respeto. No, el presidente no tienen, ellos no tienen derecho, las autoridades no tenemos derecho respecto a otras autoridades, tienen competencias y facultades. Él estrenó el veto, consideró que era impuro el ejercicio de nombrar a estas Ujú. personas, pero ahí también me parece que ver las cosas con cuidado, porque no es al PAN y a Morena, a los únicos dos a los que esto les concitó un arreglo. Del lado del bloque opositor están el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, el PRD Ujú. y hasta el Grupo Plural. Ujú. Entonces, todo ese grupo de senadores coincidieron en la decisión, salvo dos o tres senadores que se apartaron de esa parte. Y del otro lado, de Morena, tampoco es
un bloque sólido o sin posibilidades de tener entre ellos también algunas discrepancias. Hubo algunos senadores que tampoco acompañaron la medida. Entonces, pues él lo dijo de manera representativa o general, pero es la historia de las negociaciones parlamentarias. En una democracia, las negociaciones parlamentarias no deben escandalizar, son negociaciones pues son parlamentarias parte del proceso, ¿no? Sobre todo cuando se tiene que alcanzar una mayoría, más aún una mayoría calificada, pues hay que hacer negociaciones. Esa es la verdad. Ahora bien, si fuera una aristocracia, ni qué decir, porque entonces tendríamos a puras autoridades eruditas, sabios y con científicos de calidad internacional reconocida. Pero, en fin, el presidente usó una potestad. Lo único que yo sí le podría decir al presidente es, ya que está estrenando esta potestad, lo cual tiene toda la capacidad de decisión que él hizo valer, ¿por qué no lo hizo luego, hombre, que se nombró por el Senado a estas personas? Porque eso habría hecho que esto que pasó ahora fuera menos crítico, ¿no? Habría sido menos crítico. Habría sido menos crítico, pues, y entonces es donde sí está la parte, y como él mismo no ha sido, vamos a decir, afectuoso, pero deja tú, no tiene por qué ser afectuoso, sino ha sido severísimo, a veces hostil con las instituciones autónomas. Por esa razón, digo, entonces cabe también decirle, oiga, pues presidente, acabó usted, a lo mejor sin querer, dándole una estocada probable o posible a que haya o no comisionados. Pues ojalá que no sea el caso, Paco, ojalá que el INAI pueda pronto tener el número de comisionados que debe tener y con el que puede sesionar, porque el trabajo que hace, te lo digo como periodista, es muy, muy importante. Vamos a estar pendientes y si tú nos permites, antes de que te vayas, volvemos a platicar. Ojalá. Muchas gracias, Tucal. Hasta pronto. Te mando un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Francisco Javier Acuña, quien es comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI.